Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Muy buenos días, hermanos y hermanas, que las ricas bendiciones de Dios pueda colmar los corazones. Estamos dando inicio al estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Hoy, lunes 12 de junio del año 2023, les habla su amigo y hermano Javier Segura. La lección número 12 para esta semana, titulada La marca el sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Para memorizar, entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Oramos a Dios. Padre nuestro, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre, Señor. Grande es tu poder, tu bondad e inmensa sabiduría, por los cuales tú creaste los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, compartiendo con nosotros la existencia, la vida que es tuya. Nos sentimos muy agradecidos y muy afortunados de contar con un Padre sabio que no se equivoca, y de un Padre amante que no nos niega lo que necesitamos. Nuestro Dios, queremos encomendarnos en tus manos. Tómanos, oh Señor, como enteramente tuyos. Poséenos, Padre Celestial. Dirígenos conforme a tu voluntad. Acompáñanos, oh Dios, en nuestras vidas. Nuestros planes y necesidades lo ponemos a tus pies para agradarte en todo. Ayúdanos, Señor, a vencer las tentaciones, a conformar nuestra vida a tu voluntad. Concédenos tu Santo Espíritu para comprender tu palabra de hoy y de cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La lección 12 para este lunes 12 de junio nos trae el estudio titulado La apostasía. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, y luego 9 al 12. Leemos: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La aparición de este inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un espíritu poderoso de engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer en la verdad, antes se complacen
en la maldad. Pregunta: ¿qué predice Pablo acerca de los últimos días? ¿Qué marcas identificadoras les asigna a la bestia el poder del anticristo? ¿Qué predice el apóstol Pablo acerca de los últimos días? Predice la apostasía. La palabra apostasía significa traición, traición, abandono de Dios. Y antes de que Cristo venga, se iba a producir esta apostasía. Y esa apostasía se cumplió en el año 4, cuando los cristianos el cristianismo fue hecho legal por orden de Constantino el Grande, tras el decreto de Milán del año 313. Este decreto saca al cristianismo de la clandestinidad y la ilegalidad jurídica en la que se encontraba. Y luego Constantino les dio a los obispos y pastores de la iglesia cristiana en esa época dinero, les donó tierras, edificios y los nombró senadores, lo que hizo que la iglesia rebajara sus principios cristianos en contrapartida, para que los paganos semi-convertidos, no arrepentidos, se volvieran cristianos. El plan de Constantinopla, de Constantino, más bien, era unificar el Imperio Romano y quería hacerlo bajo una ideología. Y pensó en el cristianismo, que era una religión pujante, enérgica, poderosa, fresca. Y con esta religión él renovó el imperio, que venía fragmentándose y entrando en crisis cada vez más. Estamos hablando desde el punto de vista político, social y económico, y él recurrió a la religión. Esto aparentemente redundó para beneficio de la iglesia, pero en realidad sometió a la iglesia a una crisis terrible, pues la iglesia se contradijo a sí misma y dejó de ser fiel a Dios, dejando los principios de la Biblia, y para armonizar con los creyentes paganos que, sin haberse arrepentido de verdad de sus pecados y sin haberse convertido completamente, seguían abrazando en secreto el culto a los paganos, a los dioses, y practicaban las costumbres paganas. Y lo que se hizo fue que el cristianismo se fue modificando y transformando al amparo del emperador de Roma a partir de Constantino, quiero decir. El obispo de Roma comenzó a desarrollarse, a gestar lo que luego llegaría a ser el papado. El obispo de Roma comenzó a probar las mieles del poder político y del dominio temporal, del cual nunca quiso deshacerse, nunca más. Cuando Constantino terminó de llevarse la capitalidad de Roma a la nueva Roma, es decir, Constantinopla, el obispo de la ciudad de Roma, que obispo significa vigilante, el que custodia cada ciudad donde habían iglesias cristianas, además de pastores y ancianos y diáconos y diaconisas, también tenían los obispos. Es una figura bíblica, y cada obispo tenía si era el obispo de una ciudad importante, o sea, capital de provincia, era un obispo especial. Todo eso se fue degenerando y fue creándose lo que estoy explicando.
Y entonces ese obispo de cada ciudad era importante, pero el obispo de la capital de cada provincia se llamaba entonces obispo capitalino y tenía una preeminencia por encima de los demás obispos, que al principio eran pares e interpares, eran iguales entre iguales. Primero entre iguales, mejor dicho, primero entre iguales. Y así sucedió con el obispo de la ciudad de Roma, siendo Roma la capital del imperio, la capital más importante, pues el obispo de la ciudad de Roma comenzó a exigir mayor relevancia por encima de los demás obispos de todas las ciudades donde habían iglesias cristianas, y comenzó a heredar ese poder. Con el tiempo se cumplió lo que dice aquí, que cuando venga la apostasía llegará el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué? El obispo de Roma, que hoy llamamos papa, es el hijo de perdición porque se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios. Aquí está el primer anti. Por eso consideramos que de aquí viene la palabra anticristo. Fíjense cómo dice el versículo 4. Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios. Eso es un anti, contra. La palabra anti, el prefijo anti, tiene dos significados y este personaje lo cumple los dos. Anti, como en contra de, se cumplió aquí en el papado, porque este personaje, dice el versículo 4, se coloca y se exalta contra todo lo que se llama Dios. Aquí está el primer anti, como la palabra antídoto en nuestro vocabulario. Un antídoto es una medicina que se contrapone, lucha contra una enfermedad, un antídoto. Y la segunda parte dice, o hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la segunda parte de la palabra anti, que significa en lugar de. Tenemos una palabra que identifica muy bien la función de este anti, que es en castellano, que es antifaz. Es lo que se pone encima de la faz, del rostro, ¿verdad? Entonces tenemos antídoto como luchando en contra de una enfermedad, y antifaz colocándose encima de la cara, o sea, en lugar de la cara. Esa misma función cumple aquí el versículo 4, la segunda parte, cuando dice, hasta sentándose en el trono del templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está, por eso identificamos al anticristo con este poder que surge de la apostasía. La iglesia sufrió una gran apostasía en el siglo IV y en el siglo V, y ya casi a mediados del siglo VI, tiene toda jurisdicción, tiene todo el comportamiento que identifica a la bestia. Y con esto vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué marcas identificatorias le asigna a la bestia el poder del anticristo? Dice aquí que primero se opone a Dios, dice el versículo 4, y luego dice que se exalta a sí mismo, se siente en el templo de Dios, es decir, en la iglesia. El templo de Dios hay que identificarlo aquí como la iglesia, como haciéndose pasar por Dios. En la iglesia el papado ha reclamado el lugar de Cristo como Dios. En el comentario bíblico, tomo 7, página 279, leemos una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo sucesor de la Roma pagana y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela muchas similitudes entre las tres descripciones: el cuerno pequeño, el poder de la bestia y el inicuo. Esto lleva a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder, a saber, el papado. De modo que este texto de 2 Tesalonicenses 2 identifica a la misma bestia de Daniel y de Apocalipsis, que ya hemos identificado con la Iglesia Católica
y el poder que éste desarrolló a través del papado en la Edad Media. Pregunta para dialogar. Así todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo también ustedes a ellos. Esta es la ley y los profetas, Mateo 7:12. ¿Cómo debemos aplicar este principio al abordar el tema de los poderes de la bestia de Apocalipsis 13 y 14? Teniendo tacto. Aunque decimos la verdad, decirla con amor, con tacto a las personas. Porque si bien es cierto que este poder representa a la Iglesia Católica y el papado, no deberíamos insultar, ni maltratar, ni faltar a la cortesía cristiana, burlándonos o echándole en cara o condenando a los que son católicos y siguen al Papa. Debemos decir estas cosas con el mayor tacto. Hoy lunes 12 de junio, la lección 12 nos ha traído el estudio La apostasía. Oramos a Dios. Padre celestial, gloria, gloria a tu amor y bondad, gloria a tu gran poder y misericordia. Señor nuestro, danos sabiduría. Danos sabiduría para comprender tu palabra y atesorarla en la vida. Danos de tu espíritu, por favor, para ello. También por tu espíritu, revélanos tu carácter de amor, de modo tal que podamos, oh Señor, desarrollar una vida semejante a la tuya. Ayúdanos a ver entre todo estas descripciones de bestias y poderes políticos, religiosos, a Cristo y a Cristo crucificado, para que su amor endulce nuestras vidas, enternezca nuestros corazones y nos transforme a tu semejanza. Gloria a tu amor, gloria a tu poder. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu gran amor y tu gracia. Quedamos en tus dulces manos. Acompáñanos, bendícenos y dirígenos conforme a tu voluntad, conforme a la multitud de tus piedades. Por favor, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. La lección 12 para esta semana se titula El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Para memorizar, entonces vi a otro ángel que subía del cielo con el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, 2 y 3. Hoy, lunes 12 de junio del año 2023, hemos llevado a cabo el estudio, análisis y comentario de la palabra de Dios, suplicándole a Dios ricas bendiciones para cada uno de nuestros oyentes. Nos despedimos deseándoles ese cuidado protector de nuestro Salvador y Dios. Hasta luego.